Dios los bendiga, espero que estén teniendo un maravilloso día. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas del libro de Eclesiastés. Eclesiastés, una vida sin vanidad, con un propósito nuevo. El día de hoy vamos a ver el afán del conocimiento. Eclesiastés 1, del 12 al 18. En el estudio anterior llegamos a la conclusión de que uno de los caminos que nosotros podríamos tomar es el camino del estoico, que podemos relacionar directamente con las ansias de adquirir conocimiento y llenarnos de sabiduría y virtud. El predicador una vez más analiza la vida de acuerdo a sus experiencias, esta vez respondiendo a la pregunta: ¿adquirir sabiduría y conocimiento es el mayor bien para el ser humano? ¿Adquirir sabiduría y conocimiento es el mayor bien para el ser humano? Vamos al pasaje, dice así: Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que ha sido hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Yo me dije: yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén, y mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Nuevamente el predicador nos da una perspectiva doliente que nos hace reflexionar respecto al propósito de adquirir conocimiento y el afán que resulta intentarlo. Anteriormente pudimos reflexionar acerca de las limitantes del ser humano en su naturaleza, ¿no? Hablamos sobre el caos universal y lo que es el ser humano en medio de ello. El día de hoy vamos a enfocarnos en las dos limitantes centrales del conocimiento humano que hacen de esta, según el predicador, una tarea dolorosa. El afán de estar limitado. El predicador divide el tema en dos partes. En la primera de ellas, el predicador se presenta de manera reflexivamente soberbia. Su intención no es ser soberbio, más bien es presentarse como lo que es. Yo soy el rey de Israel, yo he tenido mucho conocimiento y yo he llegado a esta conclusión. Menciona que ha dedicado su vida a buscar el conocimiento, ya que es la labor cansada que Dios puso en los hombros del ser humano. Si bien recordamos, Dios puso al hombre recién creado a trabajar la tierra e investigar a los animales en el jardín del Edén. Por nuestra naturaleza curiosa, podemos afirmar que el ser humano halla un propósito en observar la creación de Dios. Claro, se ocupa, ¿no? Pero el predicador hace hincapié en una limitante dolorosa, en la que puede caer cualquiera que entregue su vida a la ciencia. Lo torcido no se puede enderezar. Dice un dicho mexicano, ¿no? Árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. En el caso del dicho mexicano, se refiere a una persona que crece de cierta manera y que en dado momento ya no puede corregir sus costumbres, ¿no? Como el perro, ¿no? Iba a decir perro que ladra no muerde, pero no, esa no es. Es el de perro viejo no aprende trucos nuevos. Ahora, siguiendo la lógica del pasaje, es bien curioso porque no lo dice de forma alegórica, lo dice de forma literal. Expresa frustración por la limitante humana respecto a no poder cambiar las cosas que ya son. Por mucho conocimiento que tengamos, es un esfuerzo inútil tratar de cambiar a la naturaleza. Se dice que la química surgió de la alquimia, ¿no? La alquimia era la práctica que estudiaba la transformación de la materia a través de diferentes procesos. Dentro de esta rama existió una leyenda que muchos de nosotros hemos escuchado, tal vez por un libro de un mago conocido, ¿no? La piedra filosofal era un objeto que servía para convertir toda la materia, todo lo que no fuera oro, en oro. Claro que era mentira, pero muchos alquimistas, iba a decir científicos, pero sí, anteriores científicos, muchos alquimistas que vivían bajo esa filosofía, buscaron este objeto y no encontraron nada, ¿no? Desperdiciaron su vida entera buscándolo. Así como no podemos enderezar la rama de un árbol maduro, tampoco podemos convertir las cosas en oro, y buscar hacerlo es una pérdida de tiempo, es correr tras el viento. No podemos cambiar la naturaleza. El predicador hace una segunda afirmación: lo incompleto no puede concretarse, no podemos saberlo todo. Eso lo digo yo, no lo dijo el predicador. Pero lo incompleto no puede concretarse. ¿A qué se refiere? Nosotros no podemos observar lo que no podemos ver, ¿no? Valga la redundancia. Se necesitan telescopios para ver más allá.
de lo que nosotros podemos ver, y antes no existía eso, entonces no podíamos contar lo que no podía contarse, no podemos saberlo todo, el ser humano tiene limitantes, saberlo es de sabios y tratar de superarlo, claro, es de gente muy esforzada. Los científicos han dedicado su vida entera y ofrecen su vida para resolver los enigmas e interrogantes de la creación, y eso es algo admirable. El predicador no sugiere que es malo mirar más allá y conocer nuestra realidad por medio de las ciencias, solo afirma que es un trabajo cansado y que a pesar de darnos un propósito también resulta ser vanidad, en tanto que todo lo que el ser humano conoce, pues al final, cuando el ser humano ya no exista, pues ¿de dónde va a quedar ese conocimiento, no? En la historia de la creación del hombre podemos ver al primer observador analítico. Adán obró y convivió con todos los animales de la tierra y vio todo lo visible y no halló propósito. El Señor entonces hizo una compañía para él, que más que ser un complemento como algunos piensan, era un semejante a Eva. La frase de Jesús, ama a tu prójimo, no solo resume la ley de Dios, sino que también describe de manera precisa el propósito por el que fuimos creados. El propósito de la búsqueda del conocimiento solo se alcanza cuando contemplamos la voluntad de Dios, lo que acabamos de decir, y con ello cubrimos la falta de nuestros semejantes. Un conocimiento que vale la pena adquirir es el que tiene como propósito buscar el bien para los demás. El afán del saber, segundo punto. El predicador afirma nuevamente quién es él, ¿no? Nuevamente se pone soberbio, falsamente es reflexivo al decir eso, y nos habla de la vida entera que dedicó a entender los misterios y que ante los hombres pudo saber qué era la insensatez y la necedad, y concluye que el conocimiento nos otorga numerosos afanes. Comparamos a un niño, ¿no? Un niño que es ignorante de lo que son las deudas, lo que es el trabajo, el subsistir en esta realidad, lo que son los impuestos, ¿no? El niño no conoce nada de eso. Y el adulto sí. Y conocer eso nos hace sufrir. Nos hace sufrir. Cuando yo tenía 15 años de edad, yo decidí ser una persona apolítica. ¿Sí? Yo dije, no, yo no voy a querer votar ni nada. Yo voy a ser apolítico al 100%. Y argumentaba esto basado en la siguiente frase. Decía yo, si la política va a ser razón para que se me caliente la cabeza y comience a insultar gente, no quiero saber nada. Yo veía a la gente peleándose, entonces yo decía, no, pues no quiero vivir así, ¿no? Pasado el tiempo, claro, tuve que informarme. Mi voto como ciudadano no podía ser negligente. Y supe por qué sufrían tanto, ¿no? Supe por qué se peleaban. Hoy la corrupción, por ejemplo, es un tema que a mí sí me molesta, ¿no? Me molesta en todo su esplendor, pero especialmente cuando se ven las cosas pequeñas. Cuando se ven las cosas pequeñas, se ven las cosas grandes, ¿no? Y por ejemplo, a mí me molesta mucho el hecho de que hayan muchas banquetas que están despintadas, el hecho de que hay muchos topes que no se ven, yo voy en la moto en la noche y salgo volando 3 metros por arriba de cualquier cosa por no ver el tope, ¿no? No es cierto. Pero lo veo en esas pequeñas cosas. Atrás de mi casa, ya lo he mencionado antes, hay una calle en la que no hay luz. Sí están los postes de luz, sí está ahí toda la infraestructura para que funcione el asunto, pero nadie ha cambiado los focos. Yo llevo 1 año viviendo en esta casa y todo el año que llevo viviendo en esta casa esa calle ha estado oscura, nunca ha habido luz. Ahora, ¿hay recursos suficientes para que se cambie? Claro que los hay. Yo creo que es ridículo pensar que no lo hay. Pero también hay gente negligente y también hay gente egoísta que no busca por las necesidades de los demás, ¿no? Eso me hace sufrir. Eso me hace sufrir. Conocer que se puede es algo que me hace sufrir. Otro ejemplo de frustración que causa el conocimiento fue una experiencia que viví recientemente. Una experiencia de la cual me arrepiento, he de decirles. Hace un par de meses tuve una pequeña conversación con un familiar cercano, quien estaba convencido con la idea de que Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue al Tíbet. Su argumento se basaba en la concordancia de algunos pensamientos de Jesús que se parecían a las frases de Buda. Mi reacción al escuchar su argumento fue inesperadamente negativa. Me molesté. Claro, después de estudiar la vida de Jesús por años, escuchar una cosa como esa fue muy impresionante para mí, y más por el asunto personal, ¿no? Porque esta persona fue muy influyente en mi vida, en mis primeros años de mi adolescencia y en mi niñez también. Entonces,
de haber escuchado yo en el pasado decir duda de todo, para mí fue como, espérame, duda de eso tú, ¿no? Y me molesté por lo mismo. Claro que entendí que esta situación familiar, cuando uno no está de acuerdo con una idea, cuando te dice duda de la idea, siempre te dice duda, pero informándote por el lado contrario, ¿no? Siempre informándote por el lado que va en contra de tal idea, ¿no? En el caso del cristianismo, por el lado que va en contra del cristianismo. Claro, hubo un tiempo en el que me informé tanto de ese lado que me convencí de ese lado, pero me dio curiosidad, informarme del otro lado. Y cuando me informé del otro lado, me convencí, claro, por la gracia de Jesucristo, por lo que ha hecho en la vida de muchas personas y por lo que hace en mi vida en lo particular. El desconocimiento general, hermanos, no debe tomarse como un asunto personal. La gente de este mundo vive y aprende por sus experiencias, es verdad. La gran mayoría cae en el error de creer que lo que los otros dicen, y somos movidos en nuestro interior cuando algo concuerda con nuestras costumbres, con nuestros sentimientos o con nuestras necesidades, lo que creemos que necesitamos, ¿no? Y dada la naturaleza humana tendemos a ser selectivos, y bien curioso, porque no siempre somos selectivos por la mejor cosa, a veces somos selectivos por lo primero que nos impresiona, por lo primero que nos llama la atención, lo primero que nos sorprende. Te aseguro que la comida de la abuela, por ejemplo, siempre va a ser la referencia de comida deliciosa. La comida de la abuela es lo primero que te sorprende y es lo primero rico que pruebas. Entonces va a ser siempre como la base, el eje en el que vas a juzgar toda la comida de alrededor. Y si no aprendes algo más, si no adquieres un criterio diferente, lo va a seguir siendo. A menos de que estudies cocina y demás, entonces ya podrás criticar o juzgar la comida de la abuela y podrás decir que es deliciosa o no lo es y tal, ¿no? Por cierto, la comida de mi abuela sigue siendo un referente de comida deliciosa, que en paz descanse. Adquirir una fuente para discernir el conocimiento es importante, aunque es doloroso, pues la nostalgia se pierde y el mundo se llena de ignorantes de pronto, y a eso se refiere el escritor, a eso se refiere el predicador de Eclesiastés. Eso también es vanidad y aflicción de espíritu. Pero hay una verdad sobre todas las que se deben saber. El amor es cubrir la necesidad intelectual de otros también. El amor es cubrir la necesidad intelectual de otros también. La verdad duele y molesta en la mayoría de las ocasiones. Tratar de cubrir esa necesidad con amor por delante puede salir de pronto contraproducente, ¿no? Cuando lo tomas como un asunto personal, todavía peor, ¿no? Cuando te exaltas y demás. Pero no te detengas nunca. Y siempre recuerda que la misión de Jesús no se enfoca en comprobar un punto a alguien. Yo no vengo aquí a comprobarte un punto, sino a compartir algo que me fue dado. El Evangelio de Jesucristo son más que palabras, se aprende a través del estudio, se aprende a través de la palabra de Dios, de su lectura y demás, pero cambia la vida de la gente y eso es lo que nosotros expresamos. El discipulado, dice el Paz, es transferencia de vida. Déjenme contarles una historia, perdón. Sigo enfermo, discúlpenme. Déjenme contarles una historia. Había una vez una tripulación de aventureros cuyo almirante era un reconocido yerbalero en todo el Mar del Norte. Su nombre era Norland. Una mañana, mientras navegaban en busca de aventuras, escucharon el sonido hermoso de una campana. Guiados por su curiosidad, navegaron en dirección a las campanadas hasta que encontraron una isla a la distancia. «¡Tierra a la vista!», dijo el que estaba en el mástil, no sé cómo se llama. Al llegar vislumbraron a un moribundo muchacho tirado en medio de los árboles cerca de la costa. Movidos por la urgencia, comenzaron a tratarlo. Estaba enfermo de la peste del bosque, una enfermedad que alguna vez terminó con el 90% de la población del pueblo natal de Norland. «El castigo de Dios», decía el muchacho, «el castigo de Dios», refiriéndose a la enfermedad. Mientras lo trataban los médicos, los aventureros se adentraron en el bosque para buscar a más personas enfermas, y vieron un altar y una serpiente gigante con una jovencita esperando su destino. Norland no detuvo su pie y le cortó la cabeza al gigantesco animal, denominado Dios, salvando a la muchacha y causando un furor entre la multitud y el pueblo. Comenzó una fiera batalla en la que la tribu insistía en entregar a los invasores y a la joven virgen como sacrificio a su Dios para quitar la enfermedad que les perseguía. «No es un castigo, es la peste», gritaba Norland. «Yo puedo sanar a tu pueblo». El jefe de la tribu detuvo
la batalla alzando la mano en el aire y dijo: «Captúrenlos y ríndanse. Extraño, compruébame que tienes una cura». Ordenó con cierta duda, claro, pues su pueblo moría desde hace meses atrás y esta podía ser una oportunidad. Finalmente, Norland, con investigación, sanó a todo su pueblo, se convirtieron en grandes amigos, los hospedaron con amabilidad y les dieron su oro. Un día, esos aventureros se acercaron al pueblo una vez más y notaron asperezas entre ellos. «¿Cuándo se van?», les preguntó el primer muchacho que atendieron al llegar. Al sentir el rechazo, los aventureros finalmente decidieron partir de la isla, y mientras se preparaban, la muchacha que no fue sacrificada se acercó a ellos. «Los árboles que cortaron eran sagrados para nosotros», dijo con tristeza en su corazón. «Sabemos que no lo sabían, y por eso no hemos dicho nada al respecto, pero quiero que lo sepan. Ahí se guardaban las almas de nuestros ancestros». El vicealmirante se acercó a ella y tocó su hombro. Esos árboles estaban infestados. Cortamos esos árboles porque eran el origen de su enfermedad. La muchacha, impactada, volvió corriendo a su pueblo a avisarle a todos la razón, esperanzada de cambiar la opinión de todos. Al contarles todo al pueblo, el jefe de la tribu corrió a gran velocidad, esperando encontrar a Norland todavía para agradecerles por lo que hicieron por ellos. Los aventureros ya habían zarpado, estaban a unos metros del puerto. «¡Gracias!», gritó el jefe de la tribu. «La campana sonará hasta tu regreso, amigo». La tripulación en llanto gritaba feliz, despidiéndose de sus amigos, y la campana de la isla sonaba fuerte, despidiendo a sus salvadores, esperando su regreso. El dolor por los necios puede convertirse en una bendición para los que deciden escuchar. Si es con amor, vale la pena decir la verdad. En conclusión, el predicador nos da a entender la vanidad que resulta adquirir conocimiento con 3 argumentos. Es vanidad por el afán que resulta querer cambiarlo todo a través de él. Es vanidad por el afán que resulta querer saberlo todo también. Es vanidad por el afán que resulta querer que todos lo sepan. El esfuerzo por adquirir conocimiento como una virtud personal y egoísta es tratar de perseguir el viento, en tanto que no es el propósito primordial de Dios para nosotros. Adquirir conocimiento no está mal, por el contrario. Está bien, el mismo rey Salomón, que escribió este Eclesiastés, escribe en el libro de Proverbios algo al respecto. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Hace referencia a que es bueno adquirir conocimiento para no irnos por el mal camino. Por lo mismo, el Señor nos insta a darle un propósito diferente a la adquisición de la ciencia y el conocimiento, no acumulándolos para sí como si eso nos pusiera por encima de otros, sino con el objetivo primordial de hacer el bien a los demás. La respuesta conclusiva entonces es no. El conocimiento y la sabiduría no es el mayor bien para el ser humano. Es una herramienta que Dios nos permite adquirir y acumular para compartirla con los demás y hacer bien a otros, y honramos así sus mandamientos. Te invito a que me regales un like y una suscripción, eso me ayudaría a seguir haciendo contenido de este tipo. Y recuerda estar atento a mis redes sociales, en donde te avisaré cada vez que subo un video nuevo. Mi nombre es Daniel, alias El Foráneo. Nos vemos luego. Que Dios te bendiga.